Estamos en un mundo nuevo. La manipulación mundial existe y es increíble. Tenés que ver este video entero. Hola ubicados, todos vimos estas fotos y no me digas que no porque las estás viendo ahora. Mark Zuckerberg, ese tipo con cara de nabo, es el dueño de Facebook, una de las empresas con más dinero, más importante e influyente, recuerden esa palabrita, del mundo. Pero si es todo eso, ¿qué hace siendo interrogado en el Congreso? Con la cara más nerviosa que jamás hayas visto. Y no, diferente a lo que los desubicados dicen, no es un alien y esa imagen está editada. Es solo la cara de alguien enfrentando interrogatorios de 5 horas en los que lo que sea que diga definirá el futuro de su empresa multimillonaria. O sea, vamos, que si dice algo que no debe, pueden cerrarle Facebook, generarle deudas millonarias, perderlo todo. A ver, mucho más intenso que cuando vas a una entrevista de trabajo o cuando tu mamá descubre que hiciste algo que dijiste que no harías. Usted está aquí conectando con público de todas las edades. Bueno, pero a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos al borde del fin de Facebook? Para entender esto, tienen que contestar una pregunta. ¿Cómo es que una de las personas con más dinero del mundo es este tipo con cara de nabo? Perdón que lo repita, pero sí, y nadie puede decirme que no. Pero también quiero dejar constancia de que la cara no es algo fundamental para el éxito. Bueno, pero ¿cómo es que Facebook tiene tanto dinero? No es como Netflix que tenemos que pagar. ¿De dónde sale tanto dinero? Comenta tu respuesta y revisa los comentarios para que veas que no se tiene mucha idea. Bueno, ahora sigamos porque quiero creer que ya comentaste. El negocio de Facebook es la información y el público. O sea, publicidad, como en la tele, YouTube y en internet en general. Pasa que, a diferencia de en la tele, en Facebook están en juego dos cosas. La gente que usa Facebook y puede ver publicidades, al igual que en la tele, y la info de esta gente. Eso es lo nuevo. Por ejemplo, y muy rápidamente porque tampoco me quiero detener mucho en eso. Una marca de shampoo quiere aumentar sus ventas. Paga publicidad en la tele. Llega a mucha gente, pero la publicidad solo funciona con las personas interesadas en el cuidado de su pelo. O sea que un gran porcentaje de la gente que ve la publicidad no le interesa, no compra el shampoo. O sea que están pagando por publicidad que no les sirve. En Facebook es distinto, porque por la inmensa cantidad de datos que se tiene de nosotros, ponen que la publicidad de shampoo solo llega a las personas que cuidan mucho su pelo. O sea que la publicidad solo es vista por las personas a las que le puede interesar. En otras palabras, gastan menos por publicidad más específica y eficiente. Hasta acá todo bien. Las pequeñas y grandes empresas gastan menos en publicidad y los usuarios no tienen que ver propagandas que no les interesan. Y también no pagan con dinero por un servicio, por usar Facebook, solo con sus datos y con su capacidad de ver publicidades. El tema es que pasó algo muy malo y en su misma medida muy ingenioso, no les voy a mentir. Facebook no solo toma los datos que pones, como edad, país, etc., sino todo, tus gustos, preferencias, poder adquisitivo, tamaño de tu casa, afinidad política, si vivís solo o no, a dónde vas, con quién hablas, qué decís, a dónde estás por ir, qué necesitas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, cuando mandas un mensaje comentando que se te rompió el mouse, no es casualidad que al instante te aparezca en Facebook una publicidad de mouse. Bueno, pero acá viene lo interesante. Hay una empresa llamada Cambridge Analytics. Esta, para el usuario de Facebook, es de test de personalidad. El típico test de la frase "no soy de hablar mucho" ¿te define? A ver, todos hicimos alguno de esos test alguna vez. Y ese es el problema. Esta empresa, en principio, podemos llamarla como recolectora de datos. Hacía dos cosas: generar un perfil psicológico de la persona, pero algo más complejo del que no mostraba, y recabar datos. El test lo realizaron por gusto 270.000 personas, que aceptaron dar sus datos por la ciencia. Pero ellos, a su vez, aceptaron ceder los datos de todos sus amigos de Facebook. Así esta empresa obtuvo los datos de 87 millones de personas. Ahora están por ver por qué todo esto parece digno de un capítulo de Black Mirror. Algo surrealista y futurista. Y es porque lo es. Realmente es digno de eso y de mucho más. Los datos que recabaron de esas 87 millones de personas fueron muchísimos. Toda la biografía, acciones, actividades, cumpleaños, educación, intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimos. Si quieren ver la lista entera, la acabo de subir a mi Instagram. Link en descripción.
Esta empresa, claro, no era solamente un inocente juego de test. Recolectaron todos estos datos de forma no ética, pero sí legal, o al menos lo era. Ahora justamente eso es lo que se discute. Los datos de 87 millones de usuarios. Y lo que hicieron con esto fue increíble. Malo, sí, pero increíble. Esta empresa fue contratada por la candidatura de Donald Trump. Y sí, me imagino que ya vas viendo las reales dimensiones de todo esto. Lo ingenioso es que esta empresa, simulando ser un inocente juego de test psicológico, recolectaba todos los datos de la persona para hacer verdaderos perfiles psicológicos que mantenía ocultos. El perfil psicológico de 87 millones de personas. Los que aman los animales por un lado. Ah, sí, por cierto, como vieron en mi Instagram, aparentemente tengo un conejo. Aún no comprendo muy bien cómo, pero pueden ver su conejidad en mi Instagram. Los religiosos por otro lado, los ateos, los afines a tal o cual movimiento, los que le interesa el accionar, los más sentimentales, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero aclarar que esta empresa no era alguien diferente a nosotros. O sea, no tenía un permiso especial de Facebook ni nada. Solo tenía gente pensando detrás. Es algo que cualquiera podría haber hecho. Conseguir los ingresos y hacerlo. Eso es lo increíble. Llevaron al extremo las posibilidades, lo que se podía hacer. Por favor, pensá por un momento. Tenés el perfil psicológico de 87 millones de personas. ¿Qué haces? ¿Qué podés hacer? ¿Para qué te pueden servir? Poné pausa. Comentá tus más ingeniosas y locas ideas. Comentá, sí, vos, la persona que está escuchando esto. ¿Qué se te ocurre? Capaz parecería algo sin importancia, solo son datos. Pero una de las respuestas a qué se puede hacer con eso es dominar al mundo, por muy hollywoodense que parezca. Las personas formamos nuestra realidad con información. Si vemos que el vecino patea a su perro, no nos va a gustar ese vecino. Aunque todos somos diferentes. Capaz te importa muy poco que patea a su perro, porque vos también maltratás al tuyo. O capaz no es un tema que te interese, pero capaz te importe si es de un partido de fútbol o del contrario. Y lo mismo ocurre al revés. Si un vecino tuyo rescata perros de la calle, puede que te caiga bien. O capaz que no porque no te interesa, pero sí te cae bien porque barre siempre la vereda. O capaz sí patea perros, pero como no lo sabes, sí te sigue cayendo bien. Todos somos personas diferentes, pero al fin y al cabo hay formas de caernos bien y formas de caernos mal. Todo depende de la información. Porque la realidad es que funcionamos igual si vemos al vecino pateando el perro, a que si en vez de verlo, nos lo cuentan. O lo escuchamos por la radio, o por la tele, o lo leemos en internet, en alguna noticia que ande dando vueltas por ahí. ¿Me seguís? Lo que hicieron los de Cambridge fue utilizar una herramienta muy poderosa que permitió Facebook: la influencia. Generaron muchísimas noticias, algunas falsas y otras verdaderas, pero eso no importa. Usaron la función de anuncios de Facebook, esa función que puede usar cualquiera de nosotros. Le pagaron a Facebook para que haga publicidad, como puede hacer cualquiera de nosotros. Cuando pagás publicidad, podés seleccionar a qué público querés que le llegue. Y justamente eso hicieron. Agruparon los 78 millones de perfiles psicológicos en grupos. A cada grupo una noticia distinta. O sea, le hacían llegar una supuesta noticia. Verdades algunas, falsas otras. A cada grupo. Distinta a cada grupo. Si la persona era, por ejemplo, vegetariana, le aparecía una noticia de que el contrario de Trump estaba en contra de eso. Si la persona era religiosa, que el contrario estaba a favor del aborto y que Trump era muy devoto de la religión. Si a la persona no le gustaban los patos, le aparecía una noticia de que Trump también odiaba los patos y el contrario tenía una granja de patos en su casa. Y así con todo. Miles y miles y miles de noticias, todas a la carta, dedicadas para cada grupo de usuario, todos siendo manipulados. Una de las manipulaciones más grandes de la historia, siendo bombardeados con la información específica para que estén a favor de Trump, en personas que piensan, que hablan, que votan, que repiten el mensaje. Porque una vez que una persona se posiciona en una realidad, es muy difícil que cambie de opinión. Pueden ver un video muy interesante que hice sobre eso acá arriba.
no es una empresa que solamente recoge datos, es una empresa que acomoda políticos, crean sus discursos, crean toda la puesta en escena, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso se hizo una entrevista espía como posibles clientes y ellos afirman que han contratado servicios de mujeres ucranianas a nombre de políticos y después tenderle una trampa. Y verbalmente dicen, sé que suena terrible dicho así, pero hay cosas que no necesitan ser verdad, siempre y cuando la gente crea que lo es. Es como una dictadura, pero de la nueva era. Ok, ahora las personas eligen quién nos gobierne. Ya es más complicado hacer un golpe de estado. Ya no podemos manipular las urnas. Las personas piensan, eligen, votan. Pero, ¿cómo es que las personas piensan, cómo eligen, cómo votan? ¿Con información? ¡Listo! Entonces vamos a manipular la información, porque así funciona la realidad. Pueden saber más de eso ahí arriba. Esto es la eliminación de la democracia. Una nueva dictadura, no, mejor dicho, la misma dictadura de siempre, pero con nuevos métodos. Acá jugamos con la opinión pública. La gente piensa lo que nosotros queremos que piensen. Y lo mejor de todo es que no se dan cuenta que son manipulados. No se nos quejan, hacen lo que queremos y contentos pensando que son sus ideas las que los mueven, cuando son las nuestras. Jugando con la opinión de la gente, con sus ideas como si fuera simplemente un factor más, tan simple de modificar. No sabemos en qué punto esto modificó las elecciones. Si no fuera por Cambridge, quizás Trump hoy no sería presidente. Hemos visto miles de veces cómo el internet tiene una tremenda influencia en la realidad. Y esto que vemos ahora muy claramente en acción, en realidad no es algo nuevo. Siempre ocurrió. Muchos medios de comunicación hacen lo mismo. Noticias que favorecen al político que a ellos les conviene y critican al otro. También se les paga, por ejemplo, a trolls de internet para lo mismo. Un ejército de personas actuando en los comentarios, criticando a unos políticos, dejando como buenos a otros y así. Y por supuesto en los medios tradicionales. No es tan complicado de entender. Si tenés el poder, si tenés los medios de información, pasa lo mismo. Sacas políticos, pones otros, todo lo que vos haces es genial y hermoso. Todo lo que no es genial y hermoso no se dan cuenta porque nadie habla. Y por supuesto todo lo que hace el otro nadie se entera, porque de eso mis medios no hablan. Solo de esas cosas malas que hace el otro. Y si no hace nada malo tampoco me importa demasiado porque lo invento. Total, es lo mismo. Para no mentir, lo único que hay que hacer en vez de decir esta persona maltrata perros, hay que meterlo preso, es decir, esta persona capaz maltrata perros, hay que meterlo preso. Así es el nuevo mundo, así funciona y así seguirá funcionando hasta que se haga algo. Se planteen leyes que no permitan que esto ocurra, que sigamos evolucionando como sociedad. La gente vota y eso es un logro, pero la gente ¿cómo hace para saber a quién votar? Comenta tus ideas. Esto es algo que tiene que cambiar. Hay que hacer algo. Mínimamente que se empiece a saber. Que todos sepan cómo son manipulados. Compartí este video. Comencemos un cambio. Si llegaste hasta acá, es tu momento para suscribirte. Subo videos todos los días. Y recuerda, ubicado, usted está aquí. Pero ¿solo está o también hace algo? Ah, sí, me olvidaba. Ahora se está viendo qué pasa con Facebook. Si lo cierran, si cómo cambia, etc. Seguiremos informando al respecto. Nos vemos.